profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer la semana 9, 10 y 11. Los integrantes del grupo es Arévalo Campos Elizabeth, Núñez Mesa Wilfredo, Rentera Cuadros Marcelo y quien les habla Yauri María. Le voy a dar el pase a mi compañera Arévalo Elizabeth, quien va a empezar con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a realizar un pequeño resumen y voy a sintetizar la información de la semana 9 con respecto al código de ética, comportamientos éticos de la empresa con los accionistas, proveedores y clientes. Vemos 3 puntos importantes, que es el código de la ética empresarial, es la recopilación de los valores, principios, pautas éticas y conducta que conforman la cultura. Bien, definición de ético dice que este es el reflejo que espera la dirección, que se comporte la entidad y cada uno de sus integrantes, que vendría a ser los directivos y, nosotros los colaboradores. El código ético es uno de los instrumentos que puede realizar o que puede utilizar más que toda la empresa para expresar y recopilar conjunto de valores, que es muy importante. Ahora, en este caso, vemos el tema de naturaleza del código ético. Son el conjunto de normas, valores, tendencias a regular las conductas de las personas dentro del contexto y ambiente. Su objetivo es unificar, fortalecer prácticas empresariales. Aquí vamos a rescatar una información importante. El código ético de una empresa es la recopilación de valores, principios, pautas éticos y conductas que conforman la cultura organizacional de la misma. Las funciones del código ético empresarial identifican metas, roles en una empresa, determina cómo se va a llevar a cabo la evaluación del grado de seguimiento. Acá referido al sistema de sanciones, recompensas, si nosotros realizamos algún tipo de mala gestión antiético, puede haber un tipo de sanción, dependiendo de la gravedad. Vemos que es la encargada de determinar pautas éticas que deben regir dentro de un ambiente laboral, que es muy importante. Ahora vemos el comportamiento de lo ético. El comportamiento ético de la empresa. Vemos 3 agentes importantes que son los accionistas, los proveedores, los clientes. Bien, el tema de los accionistas es muy importante, ya que los líderes de la empresa que buscan mayores ganancias y una mayor visibilidad expensas de sus estándares éticos pueden causar grandes daños, o sea, en base a no cumplir estos estándares éticos. Se puede generar grandes daños para la empresa, para ellos, para los colaboradores, de manera general, para todos. Algunas prácticas poco éticas como el fraude, la malversación de fondos y falsificación de registros financieros no solo ponen en riesgo a los accionistas, sino también a toda la empresa, porque aquí tenemos la imagen empresarial, que es muy importante, la confianza. Eso se pierde al realizar estas acciones poco éticas. Para mí no serían poco, serían totalmente nada ético. Cuando los gerentes y directores emplean constantes estándares éticos en sus procesos que toman decisiones, infunden la confianza de sus accionistas. Bien, a ver, aquí vemos el tema de los proveedores, el tema del agente proveedor. Aquí garantiza la calidad de seguridad, asume responsabilidades, asegura la confiabilidad de información, respeto a los derechos laborales, transparencia, resguardo de la salud y protección. Puntos muy importantes. Y los clientes son los entes más importantes de la organización. Para captar su atención y fidelizarlos se usan diversas estrategias, entre ellos el código de comportamiento ético. Es muy importante cuando vamos a una empresa y nos brindan el manual de código de comportamiento ético. Ahora vemos aquí, ética empresarial y responsabilidad social corporativa. Ética empresarial son normas, principios éticos que se utilizan para resolver los diversos problemas morales o éticos dentro del contexto empresarial. Vemos la responsabilidad, las relaciones que tienen que ver con la confianza, los comportamientos éticos y el compromiso. Vemos que son la responsabilidad social corporativa, son las actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa para abordar la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y medioambientales. Esto más referido a la sociedad. Vemos que aquí tiene que haber una relación entre accionistas, proveedores y clientes. Como les había mencionado, una relación indirecta, porque no necesariamente tiene que ser de manera directa, pero es muy importante.
Y aquí tiene que ver también el compromiso. Las ventajas de la ética de empresa. Aquí nos incrementa la motivación en el trabajo, la satisfacción de los trabajadores es muy importante. Genera la cohesión, la cultura de empresa fuerte, o sea, una empresa con que nos esforcemos todos nosotros para poder ir a una misma dirección. Evitar casos de corrupción, que es muy importante en general. En Perú vive muchas empresas grandes, en este caso tienen este tipo de casos de corrupción, que la verdad es lamentable y me da vergüenza por ese tipo de empresas. Mejora la imagen empresarial. La imagen empresarial es muy importante, como les había mencionado, es como ponerse la camiseta de la empresa, hacer buena la gestión, no evitar hacer o esas malas prácticas más que todo, ¿no? Vemos la dimensión de la ética empresarial o en la empresa. En el ámbito interno vemos las demandas de la ética de los empleados para evitar las malas prácticas. Es muy importante ello. Como me había comentado un supervisor, me había indicado de que en una empresa o estás en un área, trata de hacerte ver o hacerte notar por las buenas prácticas, por tus indicadores, por el trabajo, en este caso, que tú haces. Pero claramente si tú llegas a tus indicadores lo tienes que hacer por el buen camino, por las buenas acciones. En el ámbito externo enfrentamos el conflicto de intereses que tienen que ver con la calidad de sus productos, relaciones con proveedores y accionistas, opinión pública. Es muy importante también ello. Acá hablamos del resumen del video. Acá mencioné en el video una parte que la ética organizacional tiene que ver con los valores, reglas morales y las creencias. Bien, y bueno, en este caso, el comportamiento entre los integrantes de la organización. Desde el personal, en este caso, yo en este caso pienso desde el personal de limpieza hasta los altos directivos. Es muy importante para tener un buen ambiente laboral. Vemos el grupo de interés interno, accionistas, dirección, colaboradores. Los accionistas, claro, desean ver una rentabilidad y la dirección tiene que cumplir ello para satisfacer a los accionistas. Claramente así los colaboradores pueden cumplir con nosotros llegar a algún tipo de objetivo o reconocimiento, pueden cumplir sus necesidades como autos, departamentos, pagar tipos de servicios, etc. Entonces, esto es muy importante en una empresa, considero yo. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Gracias por su atención. Con la exposición, voy a hablarle acerca de la semana 10, ¿no? De los diferentes tipos de código de ética aplicados en la empresa. Muy bien, para continuar, vamos a tocar el tema de la ética empresarial, de cómo se viene afirmando lo que vendría a ser el desarrollo del curso acerca del código ético, ¿no? En una empresa, ya que se recopila valores, principios, pautas éticas y conductas conforme a la cultura organizacional de la misma. También vamos a dar una breve definición de lo que es la ética empresarial, ya que la define como el reflejo de lo que se espera la dirección en la forma en cómo se comporte la entidad y cada uno de sus integrantes. Ahora, para proseguir, vemos lo que es códigos de ética empresarial. Los códigos de ética o comportamientos de la empresa, sobre este aspecto vamos a comentar más que todo lo que vendrían a ser cómo las empresas formulan y aprueban su propio código ético o de comportamiento, ¿no? Estos códigos contienen valores, principios éticos relacionados con la naturaleza de la organización. Así esto conlleva a una relación con el tipo de actividad que desarrollan, ya sean productivas, industriales o cualquier otro tipo de servicios, ¿no? Como financieras, comerciales o relacionados a la salud, ¿no? Entre otros. También nos dan en la semana 10 ejemplos de principios corporativos, en este caso de la empresa Nestlé, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan que la empresa Nestlé no tiene principios como, por ejemplo, la nutrición, la salud y bienestar, la garantía de calidad y seguridad de sus productos, la comunicación constante con el consumidor, los derechos humanos en la actividad empresarial, el liderazgo y la responsabilidad personal, la seguridad y salud en el trabajo, la relación con sus proveedores y la sostenibilidad medioambiental, ¿no?
Vemos otro ejemplo también que es con la leche de Gloria, ¿no? Con Gloria. Sus valores, más que todo del grupo Gloria, son, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones, dedicación al trabajo, la prudencia de la administración de los recursos, la cultura de éxito, la orientación a la empresa y la responsabilidad social. Muy bien, continuando con lo que sería también el código de ética, por ejemplo, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? La SUNAT, según ya sea su régimen laboral o modalidad contractual, ¿no? En la resolución 245 dada en 2019, ¿no? En donde plasma sus valores institucionales, como lo que es la integridad, la excelencia y el compromiso. Vamos a continuar. Nosotros vemos, por ejemplo, el Código de Ética de la Función Pública, que lo dieron a conocer en la Ley 27825. Siendo la administración pública, ¿no? El conjunto de entidades que ya conocemos, ¿no? Como los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo y judicial. En los niveles de gobierno, ya sea nacional, regional, local, que constituyen la organización más grande a nivel nacional, ¿no? Vamos a sintetizar lo que vendrían a ser los principios, deberes y provisiones que contiene este código, para poder reflexionar que a pesar desde su vigencia a partir de 2002, se vienen cometiendo en todos estos años, ¿no? Muchos actos de corrupción, de delitos por estos funcionarios, ¿no? Del legislativo, del ejecutivo o a veces de los mismos fiscales, ¿no? En el Poder Judicial. Ello además de la vigencia de la Contraloría de la República, que es la entidad que se encarga de poner lo que son normas de control y hacer lo que es la supervisión, ¿no? De aplicar los códigos de ética que promulga dicha ley. Principios y deberes de las prohibiciones. Por ejemplo, en el ámbito de aplicación, los principios, deberes y prohibiciones éticos que establecen el Código de Ética de la Función Pública rigen a los servidores públicos de las entidades de la administración pública. Ahora, la función pública, ¿no? ¿A qué se entiende como esto? Ese efecto más que todo del código citado, que se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, ya sea de forma remuneraria o de manera de honorarios, realizada por una persona o al nombre de entidades de administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. También tenemos, por ejemplo, los principios, ¿no? De la ética en la función pública, que son la veracidad, el respeto, la idoneidad, la lealtad y obediencia, la eficiencia, la probidad, la justicia y equidad y la lealtad del Estado de Derecho. En lo que vendrían a ser los deberes en la ética de la función pública está la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, un uso adecuado de los bienes del Estado, la responsabilidad y la neutralidad. Muy bien, en Código de Ética de la Función Pública también tenemos lo que son las prohibiciones. Por ejemplo, tener ventajas indebidas. Estas ventajas se dan en lo que vendrían a ser los cargos, ¿no? De administración pública. También realizar actividades de proselitismo político, ¿no? En favorecer a partidos políticos, en este caso, ¿no? A eso se refiere. Hacer mal uso de la información privilegiada, ¿no? Este siempre es un derecho fundamental que es a la confidencialidad. Presionar, amenazar y acosar, ¿no? Estas son las provisiones que tienen la función pública, ¿no? También mantener interés en el conflicto, ¿no? Siempre es bueno mantener un interés en el conflicto para poder darle una pronta solución. Código de ética profesional en administración. Establece los principios que deben guiar la actitud y la conducta de los colegiados para el logro de los elevados fines morales, científicos y técnicos en el desempeño de sus funciones. Es aplicable a todo licenciado de administración por el hecho de serlo sin importar a la índole o actividad que dependa, ¿no? También abarca a los licenciados de administración, además de que ejerzan lo que vendrían a ser sus funciones, ya sea entidades públicas o privadas. Gracias, esa es toda mi parte, las dejo con mi compañera María Yauri. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me toca exponer la semana número 11, que es hablar sobre el fortalecimiento de las conductas éticas y también sobre el tema de conflicto de intereses.
En la primera parte hablaremos sobre fortalecer la conducta ética profesional. Nos indica en estos puntos, correcto, cómo fortalecerlas. En el punto número 1 es no ponerle precio a la reputación, a nuestro prestigio y nuestro honor. En el punto número 2 es no temer, no tomar nada como algo personal. En el punto número 3 es aprender a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. En el punto 4 es ser coherente en la forma de pensar, decir y actuar. En el punto número 5 es no defraudes la confianza que los demás depositen en ti. Y el último punto es respetar las opiniones ajenas aunque no las compartas. También nos va a hablar sobre fortalecer la ética en las empresas. Depende de por sí en una gran medida de cómo actúan sus directivos, ¿no? Porque una empresa debe ser ética si quiere ser una buena empresa y un directivo debe ser ético y por ello que es lo que nos indica Antonio Argandoña, que es no hay decisiones buenas si no son éticas. En el punto 2 nos indican que pese a todo la ética está presente en cada decisión que toma un directivo. En el punto 3 es de ahí la importancia que tienen los ejecutivos a la hora de promover la ética en las organizaciones en las que trabajan. En la siguiente PPT estaremos hablando sobre fortalecer la ética empresarial, pero en este caso ya sería entre el personal, ¿no? Los valores integrantes de la cultura ética empresarial tienen como objetivo de por sí incrementar la motivación en los subordinados, mejorar la productividad y que se optimice la calidad de las decisiones de los directivos y se fomenta el trabajo en equipo. Esto nos dice Ángeles Paniagua. Son 3 puntos que nos indican para fortalecer la ética empresarial entre el personal, que es integrar al programa de capacitación de la empresa el apartado relativo a la formación en valores éticos de la empresa. El 2 es organizar dinámicas que permitan mostrar los valores corporativos. Y el punto número 3 es involucrar al personal en las actividades efectuadas por la empresa. En el próximo punto hablaremos sobre la protección al personal con conductas éticas. De por sí es necesario establecer mecanismos para la protección del personal que actúa éticamente de aquellos que no lo hacen, ¿no? Para ello es fundamental la confianza y tranquilidad de los trabajadores en su entorno de trabajo. El miedo a las represalias de los superiores o las denuncias por mal comportamiento son factores que influyen de por sí negativamente. Es por ello que es necesario garantizar un canal de confidencialidad desde el cual se pueda informar de las malas prácticas sin temor a ninguna represalia. En el otro punto hablaremos sobre la naturaleza del conflicto. ¿Qué es conflicto? Quiere decir que es un desacuerdo, una oposición o una lucha entre 2 o más personas o grupos. El conflicto es la situación en la cual 2 o más personas con intereses diferentes entran a una confrontación con el objetivo de dañar, en el caso de ser un conflicto violento, al rival cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva para poder lograr, ¿no? En lo que vendría a ser cuáles son las circunstancias que generan los conflictos, vemos que en la primera es cuando las personas o los grupos perciben que tienen metas o valores excluyentes. En la segunda es cuando un comportamiento diseñado para derrotar, reducir o suprimir a un contrincante puede ocasionar conflicto. En la tercera es cuando los grupos que se enfrentan entre sí con actos que se oponen y contraataques ocasionan conflictos. En la cuarta es cuando cada grupo trata de crear una posición relativamente favorable ante la otra. ¿Cuáles son los resultados del conflicto? El conflicto puede tener resultados positivos o negativos, como lo indica Judith R. Gordo. Los resultados funcionales, algunos conflictos son beneficios y pueden fomentar de por sí para una innovación, la creatividad, y también puede aumentar el entusiasmo de los trabajadores, ¿no?
Esto viene a ser del lado positivo. Ahora, un resultado disfuncional. Esto también puede ser disfuncional para la misma organización, dado por el resultado en menor productividad, el estado de ánimo y también una insatisfacción y también tener una mayor tensión, ¿no? Cualquiera de estos dos resultados se pueden brindar con respecto al resultado del conflicto. Verificamos también sobre la naturaleza del conflicto de interés. Los conflictos de intereses son situaciones en las que el juicio de un sujeto en lo relacionado a un interés primario, ya sea para él o para ella, la integridad de sus acciones tienden a ser indebidamente influenciadas por un interés secundario. El conflicto de interés es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial. Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio del auditor tiene a estar indebidamente influenciado por un interés secundario. El conflicto de interés, ¿cómo es que surge? Un conflicto de interés involucra a una persona o a una entidad que tienen dos relaciones que compiten entre sí por la lealtad de la persona. El conflicto nace desde la discrepancia entre ideas, pensamientos, tendencia o incluso puntos de vista. Surge también porque cada individuo usa unas gafas diferentes para ver o interpretar de por sí el contexto en el que lo rodea, el ámbito en el que se encuentra. ¿Cuáles son las claves para evitar un conflicto de intereses? En el punto 1 es mantener una comunicación fluida, clara y sincera. El punto número 2 es de por sí neutralizar a los trabajadores tóxicos. También puede ser una buena oportunidad para poder aprender. Otro punto sería realizar concesiones, practicar la escucha activa. Esto es muy importante porque debemos aprender a escuchar a las otras personas y no centrarse en uno mismo. Aceptar también que puede existir distintos puntos de vista. Verificamos aquí de por sí cuál es la diferencia entre un conflicto versus un problema. Un conflicto viene a ser un choque de intereses, ideas, emociones, motivaciones internas y presiones sociales que dificultan la comunicación de las necesidades individuales, a diferencia de un problema que de por sí viene a ser la situación que se da, diferencia de ideas o posiciones entre dos o más partes. Y bueno, muchas gracias, profesor y compañeros. Esa sería toda nuestra exposición.